que le da ser la autoridad mayor de Lima, pero sigue hablando de lo mismo. Y estoy seguro que si es que no les gusta algo, porque no están ganando durante la carrera electoral, pueden nuevamente hablar de fraude. Entonces esto ha dañado mucho, mucho, no solamente a las autoridades electorales, sino a la democracia peruana que por sí, ya sobre otros factores, está sumamente dañada. Prohibían tener relaciones personales con trotskistas, porque eran comunistas revolucionarios, lo más sectario que había. Era una cosa impresionante el sectarismo, pero en fin, Bueno, cuando a lo que yo voy es a estaba en la esto. universidad, él era, Claro, pero, obviamente, fue presidente de la Federación Universitaria de la Universidad Católica, claro que sí, ahora, y pero, lo hizo bien, ¿no? pero a lo que voy es a esto. Es decir, es decir, una de los principios, digamos, de la democracia, de los consensos de la democracia, es que todos tenemos que aceptar que son las elecciones, el procedimiento y la votación y la voluntad popular la que toma las decisiones. Y para organizar estos procesos de toma de decisiones es que existen las autoridades electorales. Y las autoridades electorales tienen que ser independientes. Entonces, lo que ellos dicen es, ha habido fraude, las autoridades electorales no son independientes, supuestamente, entonces hay que hacer autoridades, pero no independientes, sino de las suyas. O sea, quieren autoridades electorales que les garanticen que van a ganar las próximas elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si en la próxima elección, con otras autoridades electorales, Keiko Fujimori vuelve a perder la elección? ¿Otra vez van a decir que ha habido fraude? Porque en el caso de PPK Bueno, estuvieron a un centímetro de decirlo, ¿no? O sea, Keiko se negó a no, reconocer el resultado de desconocer, Pedro Pablo claro, no Kuczynski. reconocer, ¿no? Mira, desde que Donald Trump en su primer gobierno habló de fraude de manera anticipada, porque ahora es esa la teoría, es el fraude, es la teoría del fraude anticipado. Vale decir, si es que no gano es porque hubo fraude, y si gano es a pesar del fraude. En realidad hay que acordarse lo siguiente y que el público probablemente no lo relaciona con las mismas autoridades y las mismas reglas. El año 2022 salió elegido el alcalde de Lima. Salió elegido el alcalde de Lima por una diferencia de menos del 1%. Eso tampoco no se recuerda. Menos del 1%. Pero nadie se atrevió a hablar de fraude. A hablar de fraude. Y digamos, los casos dispersos fueron exactamente parecidos a los del caso del 2021. En esta oportunidad lo que tenemos ahora es un nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que ha asumido a fines del año pasado. Pero esto es sumamente dañino, porque tú bien lo has dicho, existía una suerte de acuerdo democrático. Desde las fraudulentas sí elecciones del 2000, a partir del 2001 en adelante, los resultados se respetaban y lo hicieron Alan García en el 2001, lo hizo Ollanta, me refiero cuando perdieron el 2006, pero a partir del 2011 donde va perdiendo Keiko Fujimori, esto va eh, tratando cada vez más de acercarse a lo que tenemos ahora, ¿no? Acá hay toda una suerte de organización, ¿no? Que controla casi todo el aparato del Estado, entonces hay que limpiar esto. Y tú bien has dicho, la respuesta que sea es la siguiente. Como hubo fraude, entonces vamos a hacer que las autoridades sean elegidas por el Congreso. No solamente va en contra de las tendencias en general en América Latina,
sino que la creación del Jurado Nacional de Elecciones en 1931 tuvo como objeto retirar, digamos, al organismo electoral de la relación que tenía el Ejecutivo e incluso el Congreso. Tú sabes que antes el Congreso dirimía en segunda instancia, hasta el año 31. En adelante no es así. Y el Perú ha tenido organismos electorales autónomos y a lo largo de este siglo realmente reconocidos internacionalmente. Pero lo que ocurrió en el 2021 es lamentable. El propio alcalde de Lima sigue hablando sobre el tema y él tiene obviamente una voz que le da ser la autoridad mayor de Lima, pero sigue hablando de lo mismo. Y estoy seguro que si es que no les gusta algo, porque no están ganando durante la carrera electoral, pueden nuevamente hablar de fraude. Entonces esto ha dañado mucho, mucho, no solamente a las autoridades electorales, sino a la democracia peruana, que por sí, ya sobre otros factores, está sumamente dañada. Claro, ahora, para terminar, Fernando, el problema es este. ¿Cómo vamos a salir de este entrampamiento? Porque la intención es clara, ¿no es cierto? Copar todas las instituciones, que resulta paradójico, porque eso es lo que se acusó a Castillo cuando ganó las elecciones, ¿no es cierto? Que era un proyecto comunista, que era un proyecto como el de Maduro. Y la verdad es que nada se parece más en términos institucionales a lo de Maduro de Nicaragua que lo que estamos viviendo. Es decir, una cúpula política con una alianza bizarra, así, donde hay desde, ¿no es cierto?, Alianza para el Progreso, fujimorista, la propia gente de Cerrón, que resulta que eran los comunistas de la alianza que llevó a Castillo al gobierno, pero en fin, una alianza horrenda, pero que lo que están tratando de hacer es copar todas las instituciones, todas, incluyendo las electorales. Pero bueno, pero acá viene el otro tema, Nicolás. Cambiaron la Constitución, tú sabes, en un número alto de artículos, pero para el caso del Senado, como sabemos, va a haber bicameralidad a partir de las elecciones del 2026. Hicieron algo que es increíble, y esto, digo, en los eventos internacionales se toma, pues como, repito, que no sucede en otras partes. Elevan el número de mínimo para postular como senador 45 años. Eso no hay casi en ninguna parte. Creo que en Corea del Norte era uno de los pocos países que había con edad tan alta. Ni para presidente de la República se exige 45 años, sino 35. Al elevar este mínimo que está en la Constitución a 45 años, obviamente te vas a deshacer de muchos competidores. Pero ahí viene el tema que ya es francamente, no sé, pues puede ruborizar a quienes, o debiera haber ruborizado a quienes firman esto. Era o haber sido congresista. Vale decir que puedes no tener 45, sino tener 30, 32, 40, 44, y sí puedes postular. O sea, ellos sí pueden postular. Así como esto, varias modificaciones que lamentablemente se han aprobado